El río Congo posee zonas que superan los 220 metros de profundidad, lugares tan hondos que algunas capas de agua jamás han sido exploradas directamente por el ser humano. Hoy nos adentramos en ese territorio, considerado una de las regiones más inquietantes del planeta. Es una tierra donde, según los relatos locales, vagan criaturas conocidas como asesinos de elefantes, donde existen arañas que alcanzan tamaños descomunales, cocodrilos capaces de arrastrar leones al agua y seres con apariencia humanoide cuya existencia aún no tiene explicación científica. Si crees que ya has escuchado todas las historias posibles sobre serpientes gigantes, conviene pensarlo dos veces. En el año 1959, durante una patrulla rutinaria en helicóptero sobre los cielos de Katanga, el coronel Remy Van Lierde de la Fuerza Aérea Real belga, un piloto con más de 400 misiones en su historial, observó algo que jamás olvidaría. Desde el aire, distinguió una serpiente de proporciones imposibles. Cuando el helicóptero descendió un poco más, calculó que la criatura medía más de 15 metros de longitud, una cifra que supera por mucho cualquier especie conocida por la ciencia. Para tener una referencia, las anacondas verdes suelen alcanzar cerca de 4 metros y medio, mientras que las pitones reticuladas rara vez superan los 6 metros. Sin embargo, lo que se encontraba bajo el helicóptero era completamente distinto. Cuando la aeronave volvió a pasar para observar mejor, la serpiente levantó su cuerpo grueso casi 3 metros por encima del suelo. En ese instante, la tripulación quedó paralizada. El propio Van Lierde declaró después que sintió que, si descendían un poco más, el animal podría haberse lanzado hacia el helicóptero. Con ese tamaño, devorar a un ser humano no habría sido nada difícil. El encuentro fue breve y solo lograron capturar una fotografía borrosa. Aún así, la imagen sugiere una criatura mucho más grande que los árboles cercanos, y hasta hoy permanece la duda. ¿Fue realmente un monstruo desconocido o simplemente una ilusión causada por la mente humana en lo profundo de la selva del Congo? Otra criatura que ha despertado tanto fascinación como temor entre investigadores y habitantes locales se conoce como Mokele Mbembe. En la lengua lingala, su nombre significa el que bloquea el río, y solo escucharlo basta para que muchos guarden silencio. Se cree que habita en los pantanos y sistemas fluviales inexplorados de la cuenca del Congo. Numerosos relatos describen a este ser con el tamaño de un elefante, un cuello largo y una cola parecida a la de una serpiente. Los pobladores aseguran que suele ocultarse en cuevas formadas por las corrientes del río en las orillas de arcilla, sobre todo en las curvas peligrosas donde el agua se vuelve turbulenta. Esos lugares serían refugios ideales para una criatura semiacuática. También se dice que es extremadamente territorial y agresiva. Los pescadores advierten que si una canoa se acerca demasiado a su territorio, el desastre puede ocurrir de inmediato. Curiosamente, muchos relatos afirman que quienes supuestamente se encuentran con Mokele Mbembe mueren, pero sus cuerpos no son devorados. Se cree que esta criatura se alimenta solo de plantas. Algunas historias aseguran incluso que durante el día sale a tierra firme para comer su vegetación favorita, lo que ha llevado a compararlo con dinosaurios antiguos. Algunos criptozoólogos sugieren que podría tratarse de un sobreviviente prehistórico, similar a un brachiosaurio o a un diplodocus. Hace poco, un seguidor afirmó haber captado en video a esta criatura, incluso desde un helicóptero. El supuesto avistamiento ocurrió en la región pantanosa del bosque de Likwala, en el norte de la República del Congo, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo. En la grabación se observa algo moviéndose lentamente entre el agua poco profunda y el barro, como si caminara con calma. Quien envió el video dijo que al principio creyó que era un tronco, hasta que un cuello extremadamente largo se levantó y un cuerpo enorme empezó a desplazar el agua. La criatura no atacó ni huyó, simplemente avanzó unos pasos y desapareció lentamente entre el pantano. El video se difundió rápidamente en internet y un nombre apareció una y otra vez: Mokele Mbembe. Otro nombre que se pronuncia en voz baja en algunas regiones remotas del Congo y Camerún es Emela Ntouka, conocido directamente como el asesino de elefantes. Según las descripciones orales, esta criatura tendría aproximadamente el tamaño de un elefante del bosque africano, con piel gris o marrón, un cuerpo robusto parecido al de un rinoceronte y un largo cuerno que sobresale de su nariz. Se cree que también vive tanto en el agua como en tierra firme y que se alimenta de plantas como el malombo y otras especies locales. Pero lo que realmente asusta a las personas no es su apariencia, sino los sonidos que produce. Muchos afirman haber escuchado en la noche resoplidos profundos y vibraciones pesadas, a veces parecidas a un rugido ahogado que resuena desde los pantanos. El nombre Emela Ntouka apareció oficialmente por primera vez en 1954 en la revista científica Mammalia, registrado por Lucien Blanc, un antiguo inspector de caza. Él describió a la criatura como un animal más grande que un búfalo y capaz de matar elefantes, búfalos e incluso hipopótamos si se siente
amenazado. Hasta hoy la ciencia no ha confirmado la existencia de Emel Antuca. Sin embargo, considerando la enorme extensión de pantanos del Congo que aún permanecen sin explorar, la duda sigue abierta. Simplemente no lo hemos encontrado todavía o aún no estamos preparados para hacerlo. Luego aparece otro fenómeno que hace que muchos espectadores miren dos veces las imágenes. Según quien las envió, fueron tomadas en lo profundo de la selva del Congo, y a primera vista algo resulta inquietante. Las figuras parecen humanas, pero no completamente humanas. Presentan piel arrugada, cuerpos extremadamente delgados y cabezas grandes con venas muy marcadas. Su aspecto general recuerda a seres de otro mundo. Algunos rumores aseguran que estas criaturas han sido vistas en zonas de la selva, donde la luz del sol apenas logra tocar el suelo. Hay quienes creen que podrían ser restos de una tribu humana antigua jamás registrada por la historia. Otros opinan que sus rasgos son demasiado extraños para pertenecer a nuestra especie. La gran pregunta es si seres así podrían haber vivido durante cientos de años dentro de la densa selva del Congo, sin que el mundo lo supiera. Muchos exploradores se han adentrado en la jungla con la esperanza de encontrar respuestas, y lo más inquietante es que la mayoría regresó sin ninguna prueba, sin evidencias, sin explicaciones, solo con más preguntas que hacen que el Congo parezca todavía más misterioso. Finalmente existe un nombre que provoca silencio inmediato entre quienes viven cerca de los bosques más profundos: Balú. Cuando alguien pregunta por las zonas más remotas de la selva, las miradas se desvían, las voces bajan y las historias se vuelven más lentas. Los Balú son descritos como criaturas pequeñas, pero subestimarlas sería el primer error. Según las leyendas locales, son extremadamente peligrosas y especialmente hostiles hacia los humanos. Un solo individuo recibe el nombre de Aló y se mueve entre los bosques densos donde la luz del sol casi no llega. Incluso al mediodía, bajo la espesa copa de los árboles, el lugar permanece oscuro, lleno de lianas y ramas que forman un laberinto perfecto para cazar. Se dice que estas criaturas no atacan al azar, observan, esperan y solo actúan cuando su presa se ha adentrado demasiado en su territorio. Algunas tradiciones afirman que son espíritus de antepasados que murieron con odio y regresaron para cazar a los vivos. Otros creen que representan una fuerza antigua que existe desde el comienzo del mundo. Incluso hay quienes sostienen que no son monstruos, sino parte natural del propio bosque, del mismo modo que los hongos en la tierra o las aves ocultas entre las copas de los árboles. Lo que hace realmente aterradores a los Balú es la forma en que cazan. A pesar de su pequeño tamaño, se dice que pueden abrir sus mandíbulas lo suficiente para tragarse a una víctima entera. En lugar de tener pelaje, su cuerpo estaría cubierto por parches de hierba que les permiten confundirse con la vegetación de la selva. Sus ojos brillan de color rojo en la oscuridad y, según algunas historias, llevan pequeñas campanas en su cuerpo. De acuerdo con la creencia local, si alguien llega a escuchar esas campanas dentro del bosque, significa que ya está bajo el hechizo de los Balú, razón por la cual muchos habitantes consideran que solo los amuletos de protección pueden mantenerlos a salvo en esas profundidades. Lo que realmente existe detrás de las historias sobre el Belú sigue siendo un misterio abierto. Nadie ha podido confirmarlo con certeza. Sin embargo, para las comunidades que viven cerca de las selvas del Congo, el miedo no es una teoría ni una simple leyenda. Es algo lo suficientemente real como para determinar si alguien se atreve o no a dar un paso más hacia el interior de ese bosque profundo. Muchos creen que la enorme araña Goliath Beard Eater representa el límite máximo al que puede llegar el tamaño de una araña, pero esa idea cambia cuando escuchas lo que se cuenta en el Congo. En medio de sus densas selvas tropicales, algunos habitantes aseguran que existe algo todavía más grande. Su nombre es Jiba Fofi, y tan solo escuchar su descripción provoca escalofríos. Según relatos locales, esta criatura habita en las zonas más profundas de la selva, lugares donde casi no existen huellas humanas. No persigue a sus presas haciendo ruido ni atacando directamente. Utiliza trampas, extiende enormes telarañas entre los troncos de los árboles y las oculta cuidadosamente con hojas hasta que prácticamente desaparecen a la vista. Muchas veces estas trampas bloquean senderos utilizados por animales. Cuando la presa se da cuenta de lo que ocurre, ya es demasiado tarde, pero ese no es el método más aterrador que se le atribuye. También se dice que el Jiba Fofi excava madrigueras bajo las raíces de los árboles y cubre la entrada con seda y hojas secas, funcionando como una trampa similar a la de una araña de puerta trampa. Basta un solo paso en falso para que la víctima desaparezca al instante. Los habitantes describen a los ejemplares adultos como una tarántula gigantesca de color marrón oscuro, con una envergadura de patas de entre 71 y 76 centímetros. Poseería colmillos enormes y un veneno extremadamente potente. Algunas historias incluso afirman que, al erguirse, podría alcanzar una altura comparable a la de un ser humano. Las leyendas orales mencionan que sus huevos son de color amarillo pálido y del tamaño de una cáscara de cacahuate. Las crías
cocodrilas, en cambio, tendrían un tono amarillo brillante con abdomen púrpura antes de oscurecerse a medida que crecen. Los pobladores evitan a toda costa las zonas donde creen que hay nidos de Givafofi, incluso si eso significa caminar durante horas para rodearlas. Algunas narraciones antiguas aseguran que estas arañas llegaron a invadir aldeas en el pasado, matando ganado, llevándose pequeños animales e incluso niños. Debido a ese temor, muchos pueblos construyen sus casas con techos de paja muy inclinados y paredes cercanas entre sí para impedir que las arañas puedan trepar hacia el interior. Los ancianos de las comunidades afirman que el Givafofi era mucho más común décadas atrás. Hoy en día los avistamientos son raros, pero queda una pregunta inquietante. ¿Desaparecieron realmente o simplemente se adentraron todavía más en la selva? Y entonces surge otro relato que hace que muchos vuelvan a cuestionar la idea de que los dinosaurios se extinguieron por completo. En el valle de Kasai, en el Congo, existe un nombre que se ha susurrado durante décadas: Kasai Rex. Se trata de una criatura descrita como un depredador gigantesco, comparado con el Tyrannosaurus Rex o con el Giganotosaurus. Sin embargo, hay un detalle que vuelve esta historia aún más perturbadora. El Tyrannosaurus Rex nunca habitó África. Por eso, si el Kasai Rex realmente existiera, algunos expertos creen que podría parecerse más a un espinosaurio, un bellosaurio, un allosaurus o incluso a un carcharodontosáurido, depredadores que dominaron ese continente hace millones de años. El encuentro más famoso ocurrió en el año 1932. Un propietario sueco de plantaciones llamado John Johnson, junto con su sirviente, observaba un grupo de rinocerontes en el valle cuando todo se convirtió en una escena de pesadilla. Desde los arbustos surgió una criatura gigantesca que se lanzó con una velocidad y una fuerza impresionantes contra uno de los rinocerontes. El sirviente entró en pánico y huyó sin mirar atrás. Johnson se desplomó en el suelo debido al shock. Cuando recuperó el conocimiento, lo que vio lo perseguiría el resto de su vida. La criatura estaba devorando el cadáver del rinoceronte. Johnson la describió como un animal de color rojo oscuro, con franjas aún más oscuras recorriendo su cuerpo. El relato se difundió rápidamente y provocó intensos debates. Algunos afirmaron que probablemente se trataba simplemente de un lagarto monitor de tamaño inusual. Sin embargo, los dragones de Komodo solo habitan en Indonesia. Otros creen que el Kasai Rex podría ser una especie desconocida de lagarto monitor africano gigante, capaz de levantarse sobre dos patas en determinadas circunstancias. Pero la pregunta más inquietante sigue siendo la misma. Si alguna vez existió en Kasai una criatura capaz de matar a un rinoceronte, ¿se extinguió realmente o simplemente se internó más profundamente en la selva? Si las criaturas que parecen sacadas de antiguas leyendas aún no resultan suficientemente convincentes, todavía quedan historias que hablan de monstruos ocultos bajo el agua y en lo más profundo de la jungla del Congo. Si piensas que los cocodrilos son simples depredadores de emboscada, el río Congo puede cambiar completamente esa percepción. Allí existen cocodrilos del Nilo tan enormes que los habitantes locales ya no los llaman cocodrilos, los llaman asesinos de leones. El río Congo ofrece condiciones perfectas para que estos reptiles crezcan más allá de lo que muchos consideran posible. Aguas turbias, corrientes poderosas, abundancia de presas y zonas profundas del río que casi nadie ha explorado completamente. Fotografías reales han captado cocodrilos con longitudes que superan los 6 y 7 metros. Solo sus cabezas pueden alcanzar el tamaño del cuerpo de un adulto. Con esas dimensiones, arrastrar búfalos o incluso elefantes jóvenes hacia el agua no representa un gran desafío. Lo que realmente provoca escalofríos son los reportes de leones que han sido arrastrados desde la orilla del río mientras bebían. Estos cocodrilos no atacan con prisa. Pueden permanecer inmóviles durante horas, incluso días, esperando el momento exacto. Cuando finalmente se lanzan, todo termina en segundos. Un solo golpe de su cola puede volcar una pequeña embarcación. Una mordida es capaz de triturar huesos. Algunos cazadores locales creen que ciertos individuos han vivido el tiempo suficiente como para alcanzar tamaños que rara vez aparecen en los registros científicos modernos. Por eso, muchos canales de investigación y documentales plantean una pregunta inquietante. ¿Son simplemente cocodrilos que crecieron demasiado gracias a condiciones perfectas? ¿O podrían representar una forma prehistórica que nunca desapareció por completo? En un río tan profundo y peligroso como el Congo, la respuesta podría seguir escondida bajo la superficie, observando silenciosamente. Y no todos los monstruos del agua son gigantes como un cocodrilo. Algunos resultan aterradores por la forma en que atacan. El pez tigre Goliath es el ejemplo perfecto. No se trata de una leyenda ni de un rumor. Es un animal completamente real. Existen fotografías claras, grabaciones y numerosos testimonios de personas que lo han visto de cerca. Los peces tigre Goliath del río Congo poseen mandíbulas que provocan auténtico temor. Sus dientes son afilados como cuchillas y están alineados con precisión, como si fueran parte de una máquina diseñada para cortar carne. Son lo suficientemente fuertes como para romper líneas de pesca de acero y perforar los huesos de peces grandes.
grandes. Algunos ejemplares han sido registrados con longitudes superiores a 1,5 metros y con pesos de varias decenas de kilogramos. Pero su tamaño no es lo más inquietante. Lo verdaderamente aterrador es su comportamiento. En grabaciones de pesca se puede observar cómo atacan con una velocidad y una agresividad extremas, muy por encima de la mayoría de los peces depredadores. No examinan a su presa ni dudan. Cuando atacan, lo hacen con una carga directa, poderosa y precisa, tan rápida que muchos pescadores aseguran que la línea se rompió antes siquiera de que pudieran reaccionar. Los habitantes locales creen que el pez tigre Goliath también puede atacar a los humanos, especialmente en aguas rápidas. En agua turbia no hay advertencia, solo se siente un tirón repentino y, después, la sangre extendiéndose por el río. Para muchas personas, el pez tigre Goliath ya no es solo un pez, es como una cuchilla viva que se mueve bajo el agua. Y lo más inquietante es que es completamente real, nadando en este mismo momento en un río que los seres humanos todavía no comprenden del todo. Muchas personas no saben que en el río Congo existen rayas de agua dulce, y lo más sorprendente es que algunas alcanzan tamaños verdaderamente gigantescos. No se trata de los pequeños ejemplares que aparecen en los libros de biología, sino de individuos cuyo disco puede medir cerca de 1 metro con 80 centímetros de ancho. Son pesadas, planas y permanecen presionadas contra el fondo del río. Las rayas no nadan a la vista, permanecen inmóviles, enterradas bajo el lodo. En las aguas turbias del Congo es imposible ver lo que hay debajo. Imagina la escena: entras al río y bajo tu pie se encuentra una criatura tan ancha como una mesa de comedor, completamente inmóvil. En el instante en que la pisas, el reflejo es inmediato. La cola de la raya se eleva con violencia y su aguijón venenoso se clava directamente en la pierna. El veneno de estas rayas provoca un dolor intenso, espasmos musculares y graves infecciones. En las regiones remotas del río Congo, donde no hay hospitales ni medicinas, una herida así puede volverse mortal debido a las complicaciones. Para las comunidades que viven cerca del río, las rayas no son una leyenda. Son la razón por la que nadie entra al agua sin tantear cada paso con extremo cuidado. En el Congo hay cosas que ni siquiera necesitan casarte. Basta con que pongas el pie en el lugar equivocado. Y hay algo más inquietante. Nadie posee una fotografía clara de ciertas criaturas del río, pero sí existen numerosos videos reales de embarcaciones hundiéndose, y precisamente eso es lo que vuelve la historia tan perturbadora. En la parte baja del río Congo existen zonas con remolinos extremadamente poderosos, corrientes submarinas violentas e incluso cascadas ocultas bajo la superficie. Muchas embarcaciones que atraviesan estos sectores se hunden con rapidez. No se vuelcan ni son golpeadas por olas. Simplemente la proa comienza a ser arrastrada hacia abajo, como si algo la estuviera sujetando desde el fondo. Los habitantes de la región no llaman a esto un accidente. Dicen que la embarcación fue arrastrada. En los videos se observa cómo los botes avanzan con normalidad y de pronto se detienen bruscamente, se sacuden con violencia y desaparecen bajo el agua en cuestión de segundos. Después de eso, el río vuelve a la calma, como si nada hubiera ocurrido. Algunas personas creen que podría tratarse de un cocodrilo gigantesco. Otros sospechan de enormes rayas de agua dulce adheridas al fondo del bote. También existe la teoría de que simplemente son corrientes submarinas extremadamente fuertes. El problema es que esas corrientes parecen tener la fuerza suficiente para mantener una embarcación inmóvil durante varios segundos, casi como si existiera una fuerza activa tirando desde abajo. El río Congo es uno de los ríos más profundos y peligrosos del planeta. Hay capas de agua que los humanos nunca han explorado adecuadamente. Por eso, cuando los habitantes locales dicen que hay algo ahí abajo, no hablan a la ligera. Lo dicen porque han visto barcos desaparecer. Y en esas regiones, cuando una embarcación es arrastrada hacia el fondo, nadie inicia una búsqueda. Todos saben que allá abajo no hay solamente agua. Mucha gente también se sorprende al descubrir que esto tampoco es una leyenda. Los bagres gigantes del río Congo existen realmente y hay fotografías claras de ellos. Algunos ejemplares han sido registrados con longitudes superiores a 1 metro con 98 centímetros, con cuerpos gruesos, cabezas anchas y bocas lo bastante grandes como para tragarse entero a un perro de tamaño mediano. En las aguas oscuras del Congo, esta criatura no necesita ser rápida, solo necesita ser enorme. Los bagres del Congo viven muy cerca del fondo del río. Durante el día permanecen casi completamente inmóviles, ocultos en el lodo, en grietas de rocas o bajo troncos sumergidos. Cuando cae la noche comienzan a moverse. Los habitantes locales dicen que ver uno es muy parecido a observar un tronco flotando. La diferencia es que ese tronco tiene ojos, largos bigotes y está cazando. Lo que vuelve inquietante a esta especie es el entorno en el que vive. El agua del río Congo es tan turbia que no se puede ver nada más allá de la profundidad de las rodillas. Si un bagre de casi 2 metros pasa a tu lado, no lo notarás hasta que te toque. Algunas historias
historias locales aseguran que bagres gigantes han arrastrado a niños o animales domésticos hacia el agua. Ningún caso específico ha sido comprobado, pero la fuerza de tracción que poseen los ejemplares más grandes hace que esa posibilidad no sea imposible. Existen grabaciones donde pescadores logran subir enormes bagres a sus embarcaciones. El pez ocupa casi todo el ancho del bote y se agita con tanta violencia que varios hombres deben sujetarlo al mismo tiempo. Las comunidades del río los llaman monstruos del fondo, no porque sean tan agresivos como los cocodrilos, sino porque nunca sabes dónde están. Y en un río profundo, oscuro y peligroso como el Congo, lo que no puedes ver siempre es lo que más miedo provoca. Finalmente aparece una criatura capaz de confundir por completo al cerebro humano. Un animal con cuerpo parecido al de un venado, patas traseras con rayas como las de una cebra y que, de forma sorprendente, es el pariente vivo más cercano de la jirafa. Ese animal es el okapi. Lo que hace esta historia aún más difícil de creer es que el okapi solo existe en un lugar del planeta, la selva de Ituri, en la República Democrática del Congo. No vive en ninguna otra región salvaje del mundo. No hay una segunda población natural, solo una densa selva tropical donde la luz del sol rara vez toca el suelo. Ese entorno obligó al okapi a evolucionar de una manera muy particular. Las rayas blancas y negras en sus patas traseras no son un adorno, funcionan como un camuflaje perfecto que le permite desaparecer entre las sombras del bosque y la hojarasca. Los okapis son herbívoros, se alimentan de frutos, brotes tiernos, hojas y ramas. En un solo día, un individuo puede consumir hasta aproximadamente 27 kilogramos de vegetación. A veces también lamen arcilla en las orillas de los ríos para obtener minerales. Pero hay un detalle que sorprende a muchas personas. Está confirmado que los okapis también consumen excremento de murciélago. Aún así, la mayor amenaza que enfrentan no proviene de otros animales, sino de los humanos. La caza furtiva, la deforestación y la expansión constante de las actividades humanas hacia zonas que antes eran su refugio más seguro. El okapi es una prueba clara de algo. El Congo no es solo una tierra de historias inquietantes y leyendas aterradoras. También es un lugar donde criaturas increíblemente extrañas continúan luchando por sobrevivir cada día. Si te encontraras frente a seres que la ciencia todavía no logra explicar por completo, ¿seguirías avanzando o decidirías regresar? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando lugares del mundo que los seres humanos jamás han logrado controlar por completo.